Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guardar la hojita con el chamullo. No traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las puertas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guardar la hojita con el chamullo. No traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Zarpar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guardar la hojita con el chamullo. No traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. No, no, no me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Bueno, muy bien. Buenas noches, amigas y amigos. Espero que esté saliendo todo bien. Empezamos este programa número 92 con el tema de arbolito para la mano. Y el título del programa es Unidad, Unidad. Hablemos de unidad. Desde ya el agradecimiento a todos ustedes por estar ahí en esta recta final de convocatoria, y donde pretendemos ir haciendo un resumen de lo que fue todo el proceso que tratamos de hacer acá con Wilder, en el sentido de reinstalar ciertas discusiones, cierto lenguaje, cierta búsqueda de razón y de reinserción de la discusión política, como a partir de los fundamentos políticos, de las ideas y no de las cuestiones de gestión, de un sistema
aparentemente aceptados como meta última de la humanidad, algo así como el fin de la historia, o sea, el dominio burgués y el capitalismo. Y es en este marco al que llegamos ahora, al final de este programa, que vamos a ir resumiendo lo que ha sido todo el desenvolvimiento, todo el desarrollo de esta página, del programa Convocatoria en particular, y de toda nuestra participación en distintos hechos, como han visto todos los amigos. Desde ya el agradecimiento por estar ahí, como siempre, y esperemos, porque este tema, explico para empezar, lo que, como ven, estoy solo, porque Wilder no tuvo la posibilidad de estar acá. El programa siguiente lo esté, porque, bueno, les mandan saludos a todos ustedes, y desde acá nuestro saludo para el compañero y su familia también. Y bueno, trataremos de desarrollar esto explicando por qué nos motivamos a tocar este tema hoy, porque justamente es una explicación que les debemos a todos ustedes de lo que ha sido nuestro proceder y nuestro enfoque de todos los temas en este programa. Como dijimos desde el primer día en que empezamos a hacer el programa, nosotros, los que lo llevamos adelante, somos marxistas. Decir marxistas es decir comunistas. Por lo tanto, eso es lo que somos los que, no solo Wilder y yo que aparecemos acá, sino los que llevamos adelante esta idea desde un principio, y más allá de la ideología o la opinión de algunos invitados que han estado con nosotros acá, que para nada los compromete el haber estado acá en el programa con el hecho de que sean o no comunistas, o sean o no marxistas. Y en el desarrollo del programa de hoy espero lograr explicar por qué esa pregunta ni siquiera se la hicimos a los invitados que aquí estuvieron con nosotros. Como marxistas, y empiezo a explicar, nosotros entendemos el marxismo, y repito, marxismo es igual a comunismo, no hay otra interpretación posible, del marxismo que no sea lo que el propio Marx y Engels definieron en un momento. El que más claro fue en este sentido fue Engels, y leo para ser textual. Cuando le preguntaron qué era el comunismo es la doctrina de las condiciones de la liberación de la clase obrera. El comunismo es la teoría o la ciencia de las condiciones de liberación de la clase obrera. Por lo tanto, es a partir de esa definición hecha por los padres de la idea del comunismo científico, ya no aquel comunismo idealista alemán de principios de la historia del comunismo, sino la transformación a partir del estudio del funcionamiento de la burguesía y el capitalismo hecho por Marx y Engels, desde el punto de vista científico. A partir de ahí la conclusión y la toma de decisión, por motivos no morales ni idealistas, sino por motivos lógicos, de impulsar la liberación de la clase, habiendo ellos elaborado una explicación, un trabajo de descifrar el funcionamiento de la sociedad burguesa y su sistema capitalista, y haber llegado a la conclusión de que, en definitiva, la lucha posterior en el camino de la evolución humana
al llegar el momento que este sistema ya no diera cabida a la totalidad de la humanidad como incluida dentro de su sistema productivo, sería necesario ir al socialismo en el sentido económico, y por lo tanto era necesario la organización de los comunistas para llevar adelante la lucha acompañando a la clase obrera, y este concepto quiero que quede muy claro, acompañando a la clase obrera a través o mediante la organización de un partido comunista, ser los ayudantes, los promotores, los impulsores de la evolución humana y el camino hacia una sociedad liberada de la explotación del hombre por el hombre, liberada del dominio de clase burguesa sobre el trabajador. Entendiendo así que en este punto de la historia en que se logre esta evolución humana, ya no serían necesarios ni el partido ni el Estado, porque ya la evolución humana y la distribución de las riquezas, la distribución del poder en manos de la clase trabajadora la convertiría como la única clase en la organización humana. O sea, al eliminar la posibilidad de la existencia de una clase explotando a la otra, se llegaría y se llegará, quérase o no, en este momento parece distante esta posibilidad, pero el advenimiento de la historia, si sigue la humanidad existiendo, nos llevará hacia eso por una cuestión lógica, por una cuestión objetiva. No hay posibilidad de pensar que el destino de la sociedad humana sea el de la explotación del hombre por el hombre, porque esto ya ha demostrado que no le da cabida, acentuado, acelerado este proceso por la tecnificación y los avances científicos, no tiene como darle cabida a toda la humanidad. Por lo tanto, esto fue elaborado repito, como la teoría o la ciencia de las condiciones de liberación de la clase obrera. Pasando a ser la clase obrera la única clase, o sea, de ahí el concepto de dictadura del proletariado, o sea, se llegó a la conclusión que cualquier gobierno existente en el planeta siempre se trató de una dictadura de clase. Bueno, a partir del avance de la clase obrera sobre el poder y su llegada al poder, al perder función las clases sociales anteriores de dominio, se pasaría por una etapa de dictadura del proletariado, y a partir de ahí la eliminación, no física, repetimos, la eliminación de la función de las otras clases, y por lo tanto se convertirá la sociedad humana en una unanimidad de clase, donde todos seremos trabajadores y brindaremos a la sociedad según nuestra capacidad, y recibiremos de lo producido lo necesario para vivir y ser felices. Todo esto se podrá discutir, los caminos que llevarán a esto, las formas que llevarán a esto, pero el trabajo de los comunistas, en definitiva, es luchar en todos los aspectos
que lleven a ese rumbo. Y acá entramos al tema de hoy, en el tema de la unidad. Para los marxistas, ¿de qué se trata la unidad? Para nosotros la unidad consiste en impulsar y llevar adelante todo aquello que vaya rumbo a la ejecución del plan científico de liberación de la clase trabajadora. Ese es el concepto de unidad de los marxistas. No existe otro. Hablemos de los conceptos de unidad que nos inculcan. Por ejemplo, la unidad partidaria, la unidad sindical, la unidad por banderías, la unidad por electorales, la unidad por la obtención del poder de un determinado sector de la sociedad. Y nosotros entendemos, nosotros los marxistas entendemos que la unidad, y anoté para no, el programa de hoy quiero ser lo más exacto posible en las definiciones que brinde acá, entonces anoté muchas cosas. La unidad, como la que vemos día a día en nuestra sociedad, es una unidad propia para hinchas de fútbol, por ejemplo, para hinchadas de fútbol. La unidad por el club, por la camiseta, hagan lo que hagan, jueguen como jueguen, hinchamos por la camiseta. Siempre y cuando aquellas burocracias, aquellas direcciones que llevan adelante el impulso hacia ese tipo de unidad, no tengan en vista un mundial de fútbol, por ejemplo. Ahí dejamos de pelearnos entre los de Peñarol y los de Nacional y pasamos a hinchar por el país. O sea, la unidad vista de ese modo es una unidad irracional, una unidad camisetera, una unidad concretos, sino por fanatismo. Es propio, por lo tanto, de religiosos, de hinchas de fútbol. La unidad por imágenes, por símbolos, es propio de fascistas, de nazis y estalinistas. Repito, la unidad por símbolos, banderas, la unidad por imágenes, la unidad por camiseta, es propia de hinchas de fútbol, irracionales, sin sentido, sin razón, más que el amor inculcado por una camiseta. La unidad por imágenes, propia de los religiosos, la unidad por banderas, la unidad por símbolos, propios de los fascistas, de los nazis y de los estalinistas. En el sentido de la miseria humana, exactamente iguales todos. Esto nada tiene que ver con marxismo. Este tipo de unidad, para nosotros, no tiene absolutamente nada que ver con el marxismo. Ni siquiera la unidad tras un partido. El partido es simplemente un partido comunista, en el caso de un partido que se diga marxista, es simplemente una herramienta para lograr no el poder del partido, y sí el poder de la clase obrera. Entiéndase, esto es marxismo, y esto lo queremos explicar. En ningún momento los revolucionarios marxistas originales se plantearon el dominio del partido sobre la clase obrera.
simplemente se plantearon, y está en el manifiesto comunista que leímos un pedacito el otro día acá, está más que clara la función del comunista en la lucha por la liberación de la clase obrera. El partido como herramienta aliada a la lucha de la clase obrera, aliada a trabajando hacia el esclarecimiento, hacia la conciencia de clase, y también lo explicamos en algún programa, no hacia la conciencia del conocimiento de pertenencia de clase, sino al conocimiento total del funcionamiento del capitalismo y de la burguesía, para de ahí tener conciencia de cuál es su función, cuál es su importancia, y a partir de ese conocimiento pleno que debe ser llevado a la clase trabajadora por los comunistas, organizados en un partido, pero no para obtener el poder del partido, y sí para llevar a la clase obrera al poder y su emancipación, su liberación de la explotación del hombre por el hombre y la eliminación de las clases sociales y las diferencias y la sociedad dividida entre clases hacia la sociedad que Marx y Engels definieron como la sociedad que daría término a la prehistoria de la humanidad. La sociedad que ya no necesitaría Estado y tampoco partido. ¿Se entiende de qué se trata? Por lo tanto, a partir de ahí, nuestra unidad, compañeros, como marxistas, es en el sentido de actuar junto, colaborar a todas las luchas que tengan algo que ver en ese sentido, en ese rumbo. Nuestra unidad es en la acción revolucionaria. Nosotros hemos sido muy críticos, por supuesto, con la derecha, que es el enemigo, que es el representante o donde está mayormente instalada la burguesía en defensa de sus intereses y su dominio de clase. Pero también hemos sido críticos en el caso uruguayo con el Frente Amplio, y muy críticos. ¿Pero en qué hemos sido críticos? En todas las posturas que son opuestas a la emancipación de la clase trabajadora. O sea, nosotros nos motivó esto porque a veces no sabemos, a veces no nos dicen a nosotros directamente, pero nos enteramos de charlas entre personas de izquierda, en que nos ven como que atentamos contra la unidad. Y queremos explicar, atentamos sí contra la unidad del Frente Amplio, en todo lo que tenga que ver con el afianzamiento y la continuidad del sistema que combatimos, del poder de la burguesía. Y somos totalmente unitarios con todas aquellas luchas que desde el Frente Amplio o desde la Central Obrera, del PCNT, se lleven adelante en el sentido de la emancipación de la clase trabajadora. Somos unitarios en la acción revolucionaria y no en la bandería burocrática llevada adelante por acomodados burócratas que lo único que quieren es su lugarcito dentro del sistema actual. Es por eso que desde el principio del programa hemos venido tomando temas puntuales para explicar de qué se trata la lucha. La lucha por la evolución política y material concreta de nuestra sociedad hacia un sistema
justo, un sistema que elimine la desigualdad de oportunidades y de acceso a los bienes, a lo producido por la clase trabajadora, que termina yendo a parar a pocas manos, a pocos bolsillos, por la acción que tienen la dirección del poder y del Estado, y que se apropian de la mayor parte de lo producido por la clase trabajadora. Toda nuestra lucha es en el sentido revolucionario. Y es por eso que en la calle, en todas los lugares y los hechos concretos en que ha participado Convocatoria, nos hemos abrazado con compañeros del Frente Amplio, de base, cuando estos compañeros llevan adelante una lucha hacia la emancipación de la clase obrera o hacia el esclarecimiento, hacia el progreso de la conciencia hacia la emancipación de la clase obrera. Y nos hemos visto enfrentados, hasta por coherencia, y contra la unidad en torno al afianzamiento o aumento del dominio y del poder de la burguesía. Por razones demasiado sencillas, pero que aparentemente hace falta explicar. No hacerlo sería respaldar, sería apoyar a la clase obrera en su falta de conciencia de clase, en su carencia de conciencia de clase, en su confusión hacia los motivos de la lucha política de cualquiera que se considere de izquierda, revolucionario o marxista. Cualquiera que quiera realmente la igualdad entre los seres humanos, la igualdad de oportunidades y el acceso a los bienes que el trabajador produce con sus manos, con su trabajo. Por lo tanto, lamentablemente, ante el hecho de que la izquierda uruguaya y en muchos lugares del mundo haya sido copada por una burguesía, una pequeña burguesía, cuya función ya explicamos también en muchos programas, la que ha establecido una burocracia que ha logrado conducir a la clase trabajadora a la permanencia de su inconsciencia hacia el fondo de la cuestión, y la han llevado a creer en la posibilidad de una mejoría, de un capitalismo mejor, de un capitalismo con descuento, y haciéndolo así creer, como describíamos en el programa pasado, leyendo una página, una vieja página del Manifiesto Comunista, esa burguesía de izquierda está logrando conducir al proletariado, al oscurantismo, al no ver con claridad que el problema no es si el sistema capitalista burgués es más cruel o menos cruel en cada gestión de gobierno capitalista y burgués, sino que el problema es el capitalismo y el dominio burgués. Es así que bueno, muchas veces nos vemos enfrentados a esta contradicción que no es nuestra.
esta contradicción que nos hace enfrentarnos muchas veces en discusiones con compañeros que tienen este sentido camiseteros de la unidad irracional, sin un fin razonado, lógico, sino por motivos fantasiosos inculcados por esa burocracia ocupando el dominio de esos partidos, el control de la clase obrera. Nuestro trabajo, por lo tanto, es abrazarnos con esa clase obrera en sus luchas hacia su emancipación y enfrentarnos irremediablemente con aquellos hechos que van en contra de esas mismas luchas. La contradicción no es nuestra. Cuando es de base, cuando es de nuestros compañeros con los cuales nos cruzamos y muchas veces compartimos luchas en la calle, bueno, nuestra visión de eso es que no son culpables y nosotros debemos colaborar, y la intelectualidad realmente de izquierda debería hacerlo, porque el marxismo no es una cuestión académica ni universitaria, el marxismo es, repito, la ciencia para la emancipación de la clase trabajadora, que crea las condiciones para el entendimiento hacia la lucha obrera por su emancipación. Debería ser entonces también el aporte, cumplir entre aquellos intelectuales que se dicen marxistas, cumplir esa función de esclarecimiento, siempre y cuando no estén ellos también, y lamentablemente suceden los hechos, simplemente a gusto en el sistema, a gusto en las instituciones, a gusto en los sectores académicos, tratando de hacer aportes intelectuales, aportes muchas veces del marxismo, en un concepto nada más que de carrera en la interna académica. El marxismo es una teoría, es una ciencia elaborada para la lucha práctica. Como cualquier ciencia, se elabora, se experimenta y luego se la comprueba en la práctica. Es de ahí el socialismo científico, el materialismo científico, el socialismo científico y todas las formas que se quieran llamar. No utópico o no idealista, concreto. Por lo tanto, repito esto porque quiero que quede muy claro, nuestra unidad es en la acción, nuestra unidad es en la lucha hacia la emancipación de la clase obrera, para llevarla a asumir el papel que le corresponde en la sociedad, por ser ella la generadora de todo lo que en la sociedad existe como producto humano. Todo lo demás son reglas creadas justamente por aquellos que se adueñan, que se aposan a partir de la propiedad privada, tanto de los recursos como de los medios de producción, para obtener a través de la explotación del trabajador sus ganancias. Cualquier lucha que no vaya por la ruptura de esa fórmula de sociabilidad no tiene nada que ver con marxismo o con la emancipación de la clase trabajadora, con el progreso de la sociedad humana y la salida de este túnel de horrores y de miserias que a esta altura significa el capitalismo en todo el planeta. Yo traje un montón de cosas anotadas por acá, pero no sé si me va a dar el tiempo para expresar todo lo que había anotado, pero quiero
ya que estamos en este momento de la página del programa, quería poner como ejemplo lo que hemos hecho acá. Desde el principio nuestra lucha en ese sentido ha tenido varias etapas. Cuando empezamos el programa, en marzo de 2020, el exacto día 13 de marzo, cuando se descubrió el primer caso de coronavirus en Uruguay, a 13 días de la instalación del gobierno oligofascista en el país, cuando ya caracterizamos a la calle Pou como un virrey, porque de eso se trata las burguesías coloniales que tenemos en nuestros países, actuando como virreyes de los poderes imperiales del mundo, con tal de tener ellos también su cuota de poder y su posibilidad de una vida diferenciada, de una vida por encima, de un estatus superior a los de sus conciudadanos, a los que consideran súbditos. Y gente común, como dice la señora del virrey. Y desde el principio lo caracterizamos así, y desde el principio lanzamos una consigna en el sentido del tema específico de la LUC, cuando llamamos desde este programa a que la izquierda, a que la oposición de izquierda frente amplista en el país se negara, dado el contexto de pandemia, a siquiera entrar al Parlamento y a las comisiones a discutir semejante aberración desde el punto de vista del pacto social en nuestro país, para que fuera impensable que un gobierno se instale y en 90 días reforme hacia los intereses de clase oligárquica, de extrema derecha, todo el pacto social hasta el presente en el país. Esa fue nuestra consigna. Bueno, puesto nadie nos iba a dar bolilla con eso, pero queríamos dejar clara nuestra idea en ese sentido. Realmente entraron a las comisiones, pulieron la ley para que fuera constitucional, le dieron legitimidad, votaron más de la mitad del articulado afirmativamente en las comisiones porque había sido mejorado por ellos. Y luego, cuando las organizaciones sociales y de base sindical y de base del Frente Amplio también, a las cuales desde un principio se había hablado de derogarla a través de un referéndum, lo quiso llevar adelante, lo quiso llevar a cabo efectivamente. Ahí que saltó la conclusión a la que siempre nos referimos acá, de la continuidad del dominio burgués sobre la clase trabajadora y la explotación del hombre por el hombre en Uruguay. Inmediatamente se opuso y solo aceptaba llevar a consideración 66 artículos de esa ley de 470 y pico. Luego de 6 meses de discusión, acordémonos que después de aprobada una ley, el plazo para recolectar firmas es de 1 año, luego de 6 meses de retardar el proceso de discusión, no tuvieron más remedio que aceptar ir por 135 artículos. Los más escandalosos, por cierto. Pero el concepto y la consigna y la idea no era solo deslegitimar determinados artículos, era de nuestra parte no darle legitimidad a esa forma de gobierno,
a ese modo de gobierno, que hasta dentro de la institucionalidad burguesa que nos imponen desde el poder, era escandalosamente atropellador de toda modalidad de discusión en el país, en la elaboración de leyes. Al haber aceptado esa discusión, le dieron legitimidad y luego revelaron su complicidad de clases al defenderla, porque en definitiva, cuando se defiende más de la 3/4 parte de una ley por su propia naturaleza ilegítima, se está revelando una complicidad con esa, no solo con el articulado, sino con esa metodología de dominio de una clase sobre otra. Es la modificación de la letra de la ley hecha de la forma más escandalosa y atropelladora ante todo el conjunto de la sociedad por parte de una ínfima minoría fraudulentamente instalada en el poder, donde nos llevan a votar a cada 5 años al que miente mejor, porque no hay ningún compromiso en este modelo de democracia que obligue, no hay ninguna ley escrita, ninguna ley propuesta por esta clase que domina, que la comprometa a cumplir con lo dicho. Por lo tanto, este aquí que viene un gobierno que sí había anunciado una LUC, que no reveló cuál era su articulado bajo el pretexto de que se estaba elaborando, luego la presenta, es pulida por la oposición también burguesa, para que no tenga demasiados visos de inconstitucionalidad, y es luego respaldada al punto de haber roto la interna de la alianza, y eso sí es trabajar contra la unidad del pueblo, entre organizaciones sociales y PCNT, cambiando, atropellando sobre las reglas que ellos mismos se habían dado para la discusión del articulado a llevar adelante. Primero se hablaba de la total, después, ante la insistencia de grupos de base y de organizaciones sociales, rompieron y desconocieron algunas opiniones allá adentro. O sea, hicieron todas las trampas para llevar adelante, desde el poder burocrático burgués procapitalista, adelante, la anulación, la posibilidad de juntar firmas solo por 135 artículos de la ley. Luego, apostaron, una vez que habían alargado lo más que pudieron la discusión, apostaron a que no se llegaría a las firmas. Pusieron ahí a alguien como representante del Frente Amplio, Michelini, que venía perdiendo, venía en baja, y lo pusieron ahí para perder. Él, de lucha personal y de no querer terminar su carrera como perdedor, dio vuelta a la mesa, impulsó lo que ya estaba en esas bases y en esos militantes de izquierda, le dio un impulso a la juntada de firmas, logró sus fines, a lo cual se apuraron después toda esa dirigencia burguesa a salir a ponerse al frente y levantar banderas por la recolección de firmas. Hechos más escandalosos que eso es imposible que se pueda admitir en silencio. Bueno, lamentablemente esos son los hechos. Y en eso estuvimos desde esta página enumerando todo eso que acabo de repetir, hecho tras hecho, programa tras programa,
y evidenciando de qué se trataba. Los hechos nos fueron dando la razón. O sea, cuáles eran las verdaderas intenciones de esta burguesía instalada en la dirección de la izquierda. Repito, procapitalista y simple gestionadora del capitalismo, su continuidad en nuestra sociedad. Luego hicimos alguna declaración también, llamando, en el caso de la pandemia, a que el gobierno no innovara en materia de ejecución de leyes y de represión en el país, dado el momento que se venía dando, cuando sacaban todos los trabajadores a trabajar, pero a nombre de una libertad responsable, manejaban el poder según su criterio y la represión según su criterio. Ante el avance de la brutalidad estatal hacia los de abajo, también acá nos posicionamos y llamamos a organizarse contra la represión, y hicimos propuestas concretas en el sentido de que debería la ciudadanía indefensa ante las armas del Estado, como portadora del monopolio de la violencia y las armas, armarse de la forma que podemos, o sea, con la posibilidad hoy desde la tecnología de registrar los abusos, los atropellos, no solo para dejar registrados, sino para identificar a sus ejecutores, a cada policía, a cada gente, porque en aquel momento lo explicamos, es muy fácil para el Estado y para las instituciones, ante un atropello policial, poner a la institución como culpable, o sea, no, es el Estado y la policía, sí señor, pero el brazo, la mano que agarró el arma, la mano que agarró el garrote y golpeó, la mano que atropelló, es un ser humano, es un ciudadano. Y por lo tanto debe ser identificado, esa era nuestra propuesta y sigue siendo, identificado con nombre, apellido, foto, perfil, dirección y todo lo que sea necesario para que sepa este individuo integrante de las instituciones represoras del Estado que ya no vamos a esperar 40 años para ir a hacer un escrache frente a su casa. Que sepa que él, con nombre y apellido, va a estar escrachado desde el mismo momento en que cometa el atropello. Seguimos planteando eso. No tuvimos demasiado eco en esa cuestión, pero esa hace parte de nuestra lucha hacia la quita de poder del Estado y del dominio burgués sobre sus víctimas, sobre sus explotados. En esa lucha nos juntamos con cualquiera. Somos comunistas. Nos oponemos, por supuesto, y acompañamos la lucha de los compañeros hacia las privatizaciones, así como nos opusimos también a las tercerizaciones, así como somos críticos de las tercerizaciones, porque hacen parte de lo mismo, hacen parte del mismo plan de la burguesía para trasladar a sus bolsillos todos aquellos aspectos, todos aquellas empresas o aquellos lugares de donde puedan obtener lucro para su cuenta personal y privada y su proyecto de vida capitalista. O sea, aposarse también de aquellos que supuestamente están en beneficio de todos o a servicio de todos,
a bolsillos privados. También fuimos críticos de aspectos de la implementación de la universalización de la salud en manos privadas. Y así puntualmente en todas las cosas, porque justamente no somos camiseteros, no estamos por banderas, estamos por una causa, estamos por ideas. Y por eso el otro día nos opusimos, y acá mencionamos, el hecho de que en el mismo día en que se llamaba a abrazar a luchadores sociales contra la impunidad y contra el terrorismo de estados, ahora condenados por la justicia, por algo que sucedió 13 años atrás, cuando trasladaron a la jueza Mariana Mota, en vez de este abrazo a estos compañeros y la manifestación de apoyo a luchadores sociales contra la impunidad, prefirieron muchos compañeros a ir a abrazar un edificio, una obra hecha con dinero público para el disfrute en sus actividades, en sus shows, de una clase que está de media para arriba. Porque a ese edificio, el Antel Arena, no van a concurrir más que a vacunarse los pobres, a esos shows carísimos que contratan, y además fue entregado a la administración privada. Fue entregado a promotores privados para disfrute de una burguesía y de una pequeña burguesía en el país. El que pasa todos los días juntando cartones ahí o después de cada show, va a ir a ver lo que sobró para juntar en un carrito, a ver qué se puede reaprovechar, reciclar y vender. A él no le cambió la vida la construcción del Antel Arena. ¿Se entiende de qué se trata nuestra lucha? Ayer, por ejemplo, estuvimos con las compañeras en el acto del Día contra la Violencia hacia la Mujer, el 25 de noviembre. Estuvimos, como estuvimos el año pasado también, mano a mano con estas compañeras. La mayoría de las compañeras allí son frente amplistas. Y algunas de ellas sabemos que nos critican feo y mucho. Pero nosotros estuvimos allí. No vimos a otros. Y no vimos a la mayoría de sus dirigentes tampoco. Una de las condenadas por la manifestación en la Suprema Corte de Justicia contra el traslado de la jueza Mariana Mota es una mujer también, Irma Leites, presa, torturada, masacrada por la dictadura. Mujer. Ese día no estaban allí tampoco las compañeras. Estaban siguiendo a sus dirigentes y publicando en las redes lo lindo que era el abrazo al Antel Arena. Por supuesto, en esas cuestiones no podemos hacer unidad. Nuestra unidad va por otro lado. Con ellos, cuando se trata de luchas sociales, revolucionarias, o con visos revolucionarios, rumbo a los revolucionarios. Y contra sus elecciones causadas por su falta de conciencia, de la cual no son culpables y la cual debemos impulsar a que adquieran,
pero no nos podemos hacer cargo de esas contradicciones y acompañarlos. Estaríamos incentivándolos a permanecer en ellas. Y nuestra lucha es totalmente opuesta. Mis amigos, no quiero ser más largo en esto, traje algo, como les decía, eran muchas cosas para hoy, y como estamos en esta recta final del programa, traje algo escrito acá, escribí así nomás porque a veces me pongo todo lo que quiero decir. Entonces quiero explicar de alguna manera, ya terminando el programa, que nuestra lucha en definitiva como marxistas es que toda la riqueza del mundo sea por fin entregada y distribuida a sus legítimos dueños, los trabajadores en su totalidad, no a ningún partido, llámese como se llame, a la clase trabajadora. Impidiendo así el atesoramiento en pocas manos de esa riqueza que al fin y al cabo es toda producida por el trabajo humano en la transformación de la naturaleza y la materia prima que el planeta nos brinda gratuitamente y que solo tiene dueño, solo tiene propietarios a partir de reglas creadas por esos propietarios que son la clase dominante. El planeta nos brinda la materia prima gratuitamente. Todo lo demás son inventos humanos para apoderarse por parte de un pequeño grupo de seres humanos de lo que el planeta nos brinda, a todos. La función de la intelectualidad marxista, ya lo dijimos, pero acá lo había escrito y lo voy a leer, y su deber, ni siquiera por razones morales, sino por razones prácticas y materiales, científicas, es su deber el ayudar a la clase obrera a adquirir la conciencia de su existencia como clase, la conciencia plena de su función como clase en la sociedad. Su trabajo, el trabajo nuestro como comunistas, como marxistas, es trabajar entonces por el fin de todo lo producido con la finalidad de ser transformado en mercancía, en producto de mercado. Nuestro deber como marxistas es que toda la producción humana sea a servicio del disfrute y el bienestar de la humanidad. El modelo de sociabilidad capitalista, compañeras y compañeros, no tiene más remiendos posibles. Todos los arreglos y los remiendos ya fueron probados. El capitalismo se sustenta totalmente en la propiedad privada de los medios de producción y de partes del planeta, de pedazos del planeta, por reglas creadas por esos propietarios. Y se sustenta en su funcionamiento, toda esa acumulación es permitida por el trabajo asalariado. Y todo eso es sustentado, es llevado adelante por la clase dominante a través de todas las herramientas que están a su alcance, empezando por el adoctrinamiento, fundamental.
el adoctrinamiento impartido desde el poder del Estado a través de la enseñanza, a través de la formación, la educación, a través de su herramienta de dominio, la religión. Y es contra todo eso que tenemos que luchar y evidenciar la función de todas estas herramientas y estar junto a los formadores, junto a los educadores y página, por su derecho a dejar de ser adoctrinadores y reproductores del sistema injusto capitalista. Porque se invierten las realidades. Cuando acusan a un profesor de pretender desde la sala de aula adoctrinar, es exactamente al revés. Ese profesor se está negando a adoctrinar. Está abriendo el abanico de posibilidades de entendimiento a sus alumnos. Y no hay nada que tema más el poder que la libertad, que el conocimiento impartido por educadores a favor del esclarecimiento de las cosas y el desadoctrinamiento de las nuevas generaciones. Porque de ahí se espera que el educador, esta es una parte muy importante que manejamos varias veces y no sabemos si fue bien comprendida durante todo este periodo, al educador le es dada por el Estado la función de reproducir el sistema, la función de convencer al alumno sin negar la explotación, sin negar la injusticia social, pero en definitiva convencer al alumno, convencer al educando, convencer al formando, que él también, en vez de ser cordero, puede pasar a ser lobo, y que eso va a depender de su esfuerzo. Que él también, en vez de víctima de la explotación, puede pasar a ser un explotador. Por supuesto, esas palabras no se usan así, pero la idea de la meritocracia apunta a eso, al cambio de función dentro del sistema establecido e impuesto por el poder. No al cambio de sistema, y sí al cambio de función individual de cada uno dentro del sistema. El persevere vencerás, el si te esforzás llegás. O sea, debe trabajar dentro de la viabilidad burguesa, o sea, de lo impuesto por la clase dominante, que a través de la educación se le haga creer al cordero, al explotado, al esclavizado, que el único cambio posible en su vida es que él logre ser también, pasar también al otro lado, ya sea por un oficio, una profesión diferenciada dentro de la sociedad, aquello que obtiene lo que nosotros acá llamamos también plusvalía derivada, o sea, las diferencias salariales dentro, con la clase trabajadora compitiendo entre sí por funciones mejor remuneradas, mejor pagas. O sea, es todo el rumbo dentro de este modelo de sociabilidad, es todo rumbo a hacer que las nuevas generaciones creen, en primer lugar, que son libres para firmar contratos, que son libres como trabajadores, negarles que son esclavos, porque a través de su esfuerzo pueden llegar a ser amos ellos también.
siempre dentro del modelo de sociabilidad capitalista. Bueno, es toda esa lucha la que tenemos que dar los revolucionarios para desarmar este modelo de sociedad, para evidenciar sus contradicciones, sus injusticias, y dejar claro que la injusticia no es según quien administre, sino que es el propio sistema al que nos obligan a aceptar. Y por lo tanto, por supuesto, es una lucha difícil, pero es una lucha necesaria. Algunos nos disponemos a darla, otros prefieren la camiseta, prefieren la bandera y prefieren la falsa idea de estar trabajando por una sociedad mejor cuando simplemente están tratando por pulir, por curar heridas, por poner parches a una sociedad que es injusta y desigual desde su estructura, desde la fórmula sobre la cual está planteada. Espero haber podido ser claro, mis amigos. No quiero seguir alargándome, ya llevo más de 1 hora de programa. Por supuesto quedaron muchas cosas en el tintero, pero es lo que nos queda por hacer en esta última etapa de convocatoria. Y no quiero irme, por ejemplo, de las luchas en que acompañamos nosotros. Esta tarde recibí un mensaje de una compañera, porque se acordarán ustedes que hace algunos meses, concretamente el 6 de agosto, en la ciudad de Colonia, en una demostración más de lo que significa el avance de la burguesía y de su poder sobre los de abajo, en esta fase más brutal de implementación del sistema capitalista en el país. Un muchacho, Víctor Javier Oviedo Sosa, un joven de estos artistas callejeros que se paran en los semáforos, que hacen malabarismos y hacen todo, ante la crisis, ante el problema que estaba teniendo ahí en Colonia, se presentó al Mides pidiendo que le facilitaran un pasaje. Quería ir a otro lado, no me acuerdo a dónde quería ir, por algo que acontecía en ese lugar, que él podía ir y hacerse unos pesos para comer. Resulta que ante la negativa se descompensó, según ellos, desacató, no se resignó y protestó, y vino la policía y en resumidas cuentas lo mató. Porque después está toda la explicación, que se golpeó, que estaba descompensado, que trataron de sujetarlo. Resulta que una persona, un ser humano, cuando el Estado le quita su derecho a moverse por su propia cuenta, el Estado es responsable de su vida. El Estado es responsable de lo que le pase, porque ese ser humano ya no es dueño de su cuerpo, de sus movimientos y de su vida. Está en manos del Estado. Y sabemos cómo tratan a los pobres. Sabemos cómo tratan a los ricos. Estábamos en la Operación Océano, cuidando la cabecita de los abusadores de menores para que no se golpearan al entrar a la camioneta, llevándolos sin esposar, rodeados de ejércitos de abogados. Y sabemos cómo tratan al pobre. Lo golpean, lo tiran, lo esposan, le tiran adentro de la carrocería de la camioneta, y si se golpea la cabeza, mejor. Y si no se golpea, se suben ellos atrás y lo golpean para aquí, para que permanezca acostado. Bueno, este hombre, este muchacho, a las 2 horas
estaba muerto. Todo lo demás será chamullo para abogados, para fiscales, para jueces, pero el hecho concreto es que a este muchacho lo agarraron vivo y a las 2 horas estaba muerto en manos del Estado. Otra vez, como en dictadura. Resulta que la familia solo se enteró 24 horas después, a través de otra comisaría. Y hasta ahora le niegan a los interesados, a la familia, los resultados concretos de la autopsia. Hay varias contradicciones en declaraciones de milicos y médicos en todo este percurso que hizo este ser humano siendo asesinado por el Estado. Bueno, mañana me comunicó esta compañera Kelly Oviedo, el 6 de diciembre, el 6 del mes que viene, cuando van a ser 4 meses, ¿no? Del asesinato de este muchacho Víctor Javier Oviedo Sosa, van a realizar una marcha hasta la Fiscalía de protesta por verdad y por justicia. Otra vez. No sabemos la participación que va a haber ahí. Sería bueno que las compañeras, los compañeros estuvieran atentos a esto. Desde acá los convocamos, si tienen tiempito, de estar atentos a esto y ojalá alguien transmita desde allá, porque así nosotros lo podemos dar difusión, que se sepa. Y que la lucha no sea solo por abrazar edificios en interés electoral para quien va a ejercer el próximo gobierno, administrando el capitalismo. Aparentemente se va a ir a preparar a Estados Unidos en gestión, en la Universidad de Harvard, preparada esta precandidata a la presidencia de Uruguay, Carolina Cossi. Nuestras luchas son estas. Nuestra unidad va por este lado. Así que espero haber sido claro y espero que se nos entienda de qué se trata nuestra lucha como marxistas y como comunistas. Un abrazo a todos entonces, si les parece bien, sería bueno que compartieran y discúlpenme si me alargué, fui lo más claro que pude. Y bueno, en el próximo programa espero tener a Wilder por acá, donde vamos a seguir con otros puntos concretos de este resumen que estamos tratando de hacer en estos últimos programas. Muchas gracias entonces y hasta la próxima, hasta el viernes que viene en principio, o capaz que la página publique algo antes en esos hechos que, como decíamos, desde nuestras posibilidades. Nos vamos con el Numa y la Patria Compañero. Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará. Y ves los pensionistas, fantasmas sin hogar, seguidos mirando sin mirar, mirando sin mirar. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar.
Tendremos que hallar, por más que se nos vuelva aguja en un pajar, la alambraron amigos de Lecor o de Alvear, y los que traicionaron Artigas además. La patria te dijeron y te dijeron mal, la patria, la de Artigas, la tendremos que hallar, la tendremos que hallar, por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La patria, compañero, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar. La patria, compañero, la vamos a encontrar.